saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo habitual, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas tardes. Pues como decíamos la semana pasada, hoy mejor que ayer y peor que mañana, porque tenemos tantos temas económicos de suma importancia y algunos de suma gravedad, que la verdad es que poner un orden se hace complicado. Pero vamos a hablar del tema del gasto de este gobierno y los impuestos directos e indirectos y lo que nos está contando. Voy a sacar una batería de titulares para ponérselo en servicio a nuestros invitados. Bueno, pues ahora están lanzando ese gran rumor que parece ser que lleva visos de realidad, de que para el próximo año, a final del próximo año o el 2023 más concretamente, quieren establecer un pago en las autovías, que lo van a calificar de otra cosa para que no se llame peaje, lo que solo puede colaborar a subir la inflación, los gastos y arruinar más a todos los sectores de la automoción. Es poco los impuestos que todavía paga el automóvil, es decir, el automovilista paga continuamente impuestos. Baste decirles a ustedes que el 55% aproximadamente de los que ustedes pagan por combustible, cuando vayan esta tarde, mañana a llenar el tanque, el 55% de lo que pagan es para el Estado. Entonces, esta voracidad fiscal nos está llevando a una situación realmente tremenda. Por otro lado, llenar el depósito cuesta un 28% más que hace un año. Y desde luego, se han ejecutado solo 5.000 millones de los 27.000 previstos de los fondos llamados Next Generation. Es decir, son unas noticias económicas que ustedes las meten en una coctelera y nada más que puede salir una catástrofe económica, que es hacia donde nos lleva este gobierno, con la subida de los precios de la energía, que está parando empresas. En España, en Cantabria tenemos una empresa como Ferroatlántica, que evidentemente se ve muy afectada porque sus hornos eléctricos evidentemente consumen mucho. En definitiva, una situación que es un auténtico despropósito. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que... He situado varias bolas, todas juntas, pero bueno. Sí, bueno, pero yo creo que podemos hacer ahí una especie de cóctel, de mix, y sobre todo pues hay que hablar de la economía, de la situación económica, ¿no? Este gobierno lleva tres años, dos años y pico, y estamos viviendo una verdadera catástrofe, vamos a decir económica, porque ya no vamos a hablar de la catástrofe sanitaria, vamos a hablar de la catástrofe económica que estamos viviendo, y donde tenemos un gobierno que no muestra la menor sensibilidad hacia los problemas de la gente. Pasan totalmente de los problemas que está viviendo la gente. No tienen en cuenta la situación de pobreza en que ha dejado la pandemia a una parte muy importante de la población, con muchos trabajadores en paro, con muchas empresas prácticamente quebradas. Se habla de más de 130.000 empresas en España. No hay la menor sensibilidad del gobierno en esa dirección. Ellos están a lo suyo. Es decir, tienen sus 23 ministerios, tienen ministerios tan absurdos y yo diría tan inadmisibles como es ese Ministerio de Igualdad, donde no hacen más que tonterías y cosas absurdas, y eso tiene 500 millones de euros, y todas las medidas que están tomando parece que van dirigidas contra el pueblo, como si hubiese una especie de, por parte de estos dirigentes, que a mí tampoco me extraña demasiado, porque ellos se declaran autoenemigos de España, como están ahí los independentistas, los herederos de la ETA, todos estos, pues lo son. Parece que se desprende de todo lo que hacen como un odio al pueblo, de tal manera que no toman una medida que podamos decir, hombre, por fin toman una medida favorable. Todos son subidas. En este momento vivimos una inflación de un 4%, que eso supone que el poder adquisitivo ha caído ese 4%, ya llueve sobre mojado, y ahora estamos hablando
del pago de los impuestos que han ofrecido Europa, 80.000 millones de incremento de los impuestos, y a ver de dónde sale. De momento quieren cobrar ya a la gente, al automovilista, solo por circular por la única carretera alternativa que puede tener a las autopistas, ¿no? Que son cobrar por las autovías. Es decir, quieren cobrar por todo y no existe el menor recato ni el menor viso de austeridad en lo que son sus propios gastos, los gastos internos. Hay una endogamia total del gobierno y una falta de sensibilidad con la población que hoy está muy mal y muy apretada. Don Carlos, perdone que haya servido varias bolas, varios temas, un poco de revoluto, todos están interconectados, perdone por ello. Sí. Bueno, con el tema de los impuestos, lo más triste de todo esto es que siempre nos quieren subir las subidas de impuestos, nos las quieren vender encima como algo beneficioso para el bien común. Recordemos el famosísimo céntimo sanitario, que luego no era un céntimo. Ahora el tema de las autopistas, el peaje, como usted dice, se nos va a querer hacer vender como el mantenimiento de la red viaria y tener una red viaria adecuada. En definitiva, al final, estas subidas de impuestos, que la única razón que tienen es para mantener el abultadísimo gasto que tienen nuestras administraciones, nos las quieren hacer vender y además vamos todos tocando las palmas pensando que realmente es para mantener la sanidad, para mantener las carreteras, para mantener una educación, que la realidad sea dicha, en esos tres ámbitos, igual que en la justicia y en otros muchos, pues necesitaría más recursos y sobre todo una mejor estructuración. En definitiva, subir los impuestos siempre poniendo como excusa el beneficio común cuando realmente es mantener un gasto público totalmente desorbitado y que no tiene razón de ser. Lo triste de todo esto es que todas esas políticas al final tienen una razón no económica, sino puramente política, como decía. O sea, este país cada día se va pareciendo más a la Argentina de Perón, o sea, cada día esto vamos ya los descamisados que en su momento también hablaba don Antonio Guerra, pues cada día se van acercando más. Estamos haciendo una economía totalmente subsidiada, una economía en la que al sector productivo se le está totalmente ahogando. El gasto energético, no el gasto, sino el precio de la energía en España está subiendo de una manera ya no solo desorbitada, sino descontrolada, porque no existen políticas de verdad energéticas coherentes y lógicas. El otro día, a mí no me gusta este señor, estaba el señor Putin haciendo unas declaraciones y hablaba de los alemanes, pero lo podemos poner a los españoles. Decía, no, vamos a hablar luego de Europa. Decía el señor Putin, riéndose y además, con toda la razón. Y con toda la razón, decía, no, es que los alemanes no quieren, porque no es ecologista, no quieren quemar carbón, no quieren tener centrales nucleares, no quieren... Dice, bueno, pues se tendrán que calentar quemando leña. Dice, pero hasta entonces, para eso, habría que talar los bosques. O sea, en definitiva, estamos perdiendo en Europa, y sobre todo en este país, se está perdiendo un poco el norte de dónde están las realidades. En Europa, sí. Sí. Que haya que ir avanzando hacia una energía más limpia no significa, y eso no significa que se tengan que hacer cambios drásticos sin haber alternativas económicas eficientes para mantener una industria. Lo mismo que sucede con eso, sucede con todo lo demás. Pues sucede con todo lo demás y suceden escándalos que son en otra época, en la que el pueblo estaría bien informado. Claro, si el presidente del gobierno va a una televisión y luego se queda con los directivos de la televisión cenando hasta altas horas de la madrugada, pues se entienden muchas cosas, ¿no? Se entienden muchas cosas. Bien, esto es un paréntesis, Antonio Hernando, es que tengo que hablar de esto. Antonio Hernando fue un buen diputado, un buen portavoz, por cierto, del Partido Socialista en épocas anteriores. No acabó muy bien con el señor Sánchez y con su amigo Pepiño Blanco y con el señor Alfonso Alonso del Partido Popular crearon una empresa, Acento Public Affairs, que se dedica a gestionar contratos, una especie de lobby, vamos a entenderlos, o de mediadores, dentro de la legalidad, no voy a decir que no. Bueno, creo que también está el hijo del señor González Pons, ese portavoz que tienen los populares en el Parlamento Europeo, que por cierto, realmente lo que debiera hacer es marcharse. Bien, bueno, pues dentro de la paz, después de haber estado 3 años y haber facturado, que el otro día decíamos aquí lo que había facturado,
vuelve ahora a la Moncloa, al año y pico. ¿Qué vuelve? ¿Con los contratos que había firmado? Esto es escandaloso. ¿Ha oído al PP decir algo? No, porque claro, como ya está Alfonso Alonso. Pero vamos con otro tema. Otro tema. Según ha recogido esta semana Vox Populi, las actas de la SEPI prueban que se rescató a Prusultra antes de estudiar los informes. Fueron 53 millones de ayudas. ¿Qué más escándalos quieren que les cuentes? Luego les voy a contar un escándalo sanitario a nivel europeo de primera división. Don Aurelio. Bueno, los escándalos se solapan. En este momento ya no existen líneas rojas porque yo creo que han perdido, los políticos han perdido totalmente el pudor y la vergüenza. Hoy están pasando cosas que eran impensables en épocas anteriores y ya, no sé, parece que los españoles no nos escandalizamos por nada. Yo, sinceramente, no pierdo la capacidad de escandalizarme por estas cosas. Sí, lo estamos perdiendo. Creo que hay que estar en ello, pero efectivamente ver quiénes se unen cuando se tratan de cazar la presa, entonces se da usted cuenta de que son todos ellos extraños compañeros de cama. Es decir, que todo lo que usted está viendo en el Parlamento, de que se oponen unos a los otros, todo eso es un cuento y una pantomima. Los políticos estos que tenemos están en la misma onda. Porque claro, ver a Pepe Blanco, a Pepiño, que es con Alfonso Alonso. Con Alfonso Alonso, pues es una verdadera vergüenza nacional. Y el PP debería avergonzarse de esta situación y debería decir a yo no sé si sigue perteneciendo... No sé si será siendo militante. Siendo militante, pero claro, es que aquí tenemos esto. La gente es militante mientras está recibiendo, pues en fin, dinerillos del partido. Blanco, fue aquel famoso caso de la gasolinera, ¿se acordarán? No, ha estado, aquellos laboratorios... no sé. Aquellos laboratorios... que no sé cómo quedó aquello. Bueno, pues todo eso... Hablo de la gasolinera. No, todo eso queda en nada. Marchó del gobierno, le hicieron eurodiputado para ganar mucho dinero, porque los salarios son extraordinarios, y luego viene aquí y además amplían el consejo de administración de una eléctrica para meterle a él y al Pero es que esto la población común no lo sabe, lo está sabiendo ahora, pero porque somos muy pocos los medios. Hay que decir que estos señores son unos sinvergüenzas. Pero es que el problema es de la clase política en general, que yo no sé si representa a esta sociedad que está hecha polvo. Es que yo ya empiezo a tener dudas. Es que la sociedad ha perdido capacidad de crítica. En este momento la gente parece que está como sálvese quien pueda y ya vale todo, porque no se entiende que después de todo lo que está pasando con el Partido Socialista, con Podemos, con muchos también del Partido Popular, que todavía se ponga un voto a favor de esta gente cuando vemos para qué han venido a hacer a este país. Entonces muchas veces se dice que se tiene lo que se merece, pero yo creo que ningún país se merece lo que en este momento tenemos políticamente. Don Carlos. Yo sí creo que nos lo merecemos, porque yo creo que no es un problema de los políticos, es un problema de la sociedad. O sea, en definitiva, la mentira ya se ha institucionalizado con normalidad y no pasa absolutamente nada. Y el político al final, lo desgraciado de todo esto es que al final el político, el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder y para eso hace lo que sea posible. Y como no pasa absolutamente nada, no solo que no pasa nada, sino que además el actuar de esta manera es lo que parece que les hace sobrevivir en su puesto, pues en definitiva la sociedad es la que estamos empujando a que los políticos hagan y hacen lo que hacen. A mí los lobbies no me preocupan, no me parece que estén mal. Hay países como en Norteamérica o pero con una legalización y sabiendo, eso es lo que le iba y publicación de todo. Eso es lo que le iba a decir. A mí los lobbies no me preocupan, lo que me preocupa es la falta de transparencia. Claro. Y en este país, desgraciadamente, cada día la falta de transparencia se hace mucho más evidente, pero se hace mucho más evidente por lo que comentaba al principio, porque no pasa absolutamente nada. O sea, vivimos con políticos que mienten descaradamente y la repercusión es ninguna, con normas que van en su propia protección y no de su protección como políticos y su actividad política, sino su actividad que roza muchas veces lo indigno. Y sin embargo, no pasa absolutamente nada. Pues vamos con otro escándalo, un escándalo que para mí es tremendo y que indica lo que puede haber detrás. Por cierto, que ahora están saliendo noticias de este tipo en la República Dominicana, de políticos posiblemente procesados, etcétera, por la relación con las farmacéuticas, ¿verdad? Ustedes pueden entender que como está la asistencia primaria en España,
lo ha recogido Vox Populi esta semana, se dedique, me parece que 5 o 6 veces más a comprar vacunas en el presupuesto del próximo año que a la asistencia primaria. Bien, y otra noticia realmente escandalosa. Bueno, comento luego porque al hilo de ello, don Aurelio. Bueno, es escandaloso. En el tema de la asistencia sanitaria, pues hoy hemos visto que los políticos han hecho causa común y la han utilizado para yo diría, su propia manera de gestionar y su manera de entender lo que es la democracia. O sea, creo que los políticos han utilizado la pandemia pues para... Esto de comprar más que la asistencia. Sí, esas cifras, bueno, se manejan, si se habla a lo mejor de vacunas, quizás se refieran a lo que es la vacunación general, porque claro, aquí... No, a las de COVID que va indicado también para el año que viene. Sí, lo de la vacuna anti-COVID, eso está teniendo pues unas consecuencias. Primero, porque están comprando las más caras cuando hay vacunas. Bien, pero digo, es que la asistencia primaria es lo primero, la atención primaria. Y si no digo que no compren vacunas, tendrán que comprarlas, yo no lo sé. Entonces, lo que sí, o sea, yo no quiero criminalizar, ni mucho menos, ni a la industria farmacéutica, ni a la vacuna, ni a la forma de... No, aquí es un tema del gobierno. La vacunación no ha respondido a las expectativas que había, ni en cuanto a capacidad de inmunización, ni a tiempo de duración de esa inmunidad. Ahí ha habido fallos, yo creo pero que no hablamos de eso, hablamos del tema económico. Pero tiene, no, a eso me refiero, pero vamos, ha tenido una importancia grande en el sentido de contribuir, no a erradicar, porque esto yo creo que vamos a tener que convivir con ello mucho tiempo, pero sí a reducir de manera drástica las consecuencias. Pero, don Aurelio, que estamos hablando de un tema de gasto del año que viene. De esta enfermedad. Del año que viene. Sí, es decir, ¿cómo se puede justificar que se gasten 5 veces más en vacunas? En comprar vacunas que en atención primaria. No tiene sentido. Es que esto no hay juicio. Es decir, si esto no se está en contra de las vacunas, ni en contra de nada de eso. Es realmente... No tiene ningún sentido, y lo que se hablaba antes de los lobbies pues es importante, y de las relaciones que existen entre determinadas empresas fabricantes de vacunas, porque no son todas las que entran. Ahí la parte del león se la lleva una empresa cuya tradición es la de saber negociar con los políticos y con los gobiernos, ¿no? Entonces, y además de imponer sus criterios, aunque esos criterios no sean acertados, porque hoy la forma en que actúan las vacunas, ya digo, los fallos han sido estrepitosos, ni responden a aquello que decían de eficacia de un 95%, eso ni de lejos, si estamos en un 50%. Pero eso ya es un tema que quizás nosotros hay que hablar de, no vamos, hablo del tema del gasto ahora, a la hora de evaluarlo. También habría que evaluarlo, claro. Hay una cosa, que esta pandemia ha puesto casi en los políticos, casi se puede decir que entraron en pánico, es decir, hubo una situación y vieron una forma de ganar mucho dinero algunos. Sí, mire, bueno, aprovecharon... Le voy a dar unos datos. Aprovecharon los de siempre, ¿no? Todos aquellos amigos, y de ahí... y las consecuencias han sido muy negativas para la sanidad, porque una parte importante de cómo se extendió esa enfermedad fue por aquellos fracasos en la compra de materiales de prevención, tanto para los ciudadanos como para los profesionales de la medicina, que murieron muchos y fueron muchas... Para que entre don Carlos ahora en juego, don Aurelio, mire, el Independiente ha recogido esta semana, a mí me parece otro escándalo, pero otro escándalo, esto es ya de juzgado de guardia. El Independiente, un redactor del Independiente se dirige a través del reglamento interno de información pública que tiene la Unión Europea, el Consejo, a que le pidan los gastos de la Unión Europea en vacunas. Pasan los plazos y le dicen, sí, es que son muchos datos los que les tenemos que aportar, apoyándose en el propio reglamento interno de la Unión Europea informativo. Y evidentemente pasa el tiempo y silencio administrativo y no le contestan, lo va a llevar a los tribunales, etcétera. ¿Qué tiene que ocultar la Unión Europea a los ciudadanos en la compra de esto? Es que lo mezclamos todo junto, porque es que esto, viendo los escándalos que hay, todo es muy sospechoso. La mujer del César no tiene que serlo, sino padecerlo, y aquí nos hacen sospechar, porque ese señor se dirige, después de haberse dirigido al Ministerio de Sanidad español, que le dice que no sabe lo que ha gastado en total, y que la Unión Europea ha hecho un compras de no sé qué y no sé cuánto. Es decir, se pasan la pelota de uno a otro.
Esto, que debían de contarlo las televisiones, los medios de comunicación normales, no se cuenta. Y esto es otro escándalo más, que estamos de escándalos, don... No, esto que dice usted es cierto, pero luego aparecen por ahí noticias que además son ciertas, que la presidenta de la Comunidad Europea, su marido tiene un pequeño laboratorio de biotecnología y está en negociaciones con todo eso. Y la presidenta de la Agencia del Medicamento ha trabajado en la patronal farmacéutica, ha sido la gerente. Pero es que eso tampoco se dice. Don Carlos, que está muy callado. No, yo al final, y vuelvo al principio, desgraciadamente la sanidad, que es algo que nos preocupa mucho a todos los ciudadanos, se ha convertido en la gran excusa, el gran argumento del gobierno para subirnos los impuestos o para tenernos atenazados o incluso atemorizados. La sanidad tendría que tener un magnífico análisis y profundo del gasto, de cómo funciona y de lo que se hace, pero ya digo, como sirve de la gran excusa para este gobierno y para todos los gobiernos, no se entra en profundidad para hacer un análisis de cómo gasta y en qué se está gastando. Yo pongo simplemente algunos datos encima de la mesa. En España, porcentualmente, nunca hemos tenido tantos médicos y tantos gastos relacionados con sanidad como los que tenemos ahora. Sin embargo, la sensación que tenemos los españoles es que efectivamente no tenemos una mala sanidad, pero muy cara, carísima, a pesar de lo que diga. Tanto es así que hay una cosa muy curiosa. El señor que tiene mucho dinero, muchísimo dinero en este país, tiene la gran suerte, la gran fortuna y me encanta que exista esa posibilidad de sacarse un seguro médico privado y acudir a hospitales que no están al alcance de todos. Bueno, pues esa póliza que se pueden pagar algunos cuesta menos de lo que nos cuesta por habitantes el coste sanitario. O sea, ¿por qué un hospital privado o una sanidad privada con un nivel de ingresos inferior o de gasto por paciente inferior al que tenemos el resto de los mortales puede gestionarse muchísimo mejor que la pública? Bueno, pues estas cuestiones, como otras muchas más, como el tema de las carreteras. Usted decía antes, ¿por qué tengo que pagar un impuesto? Que ya le pago. Que ya lo pago y con creces y de sobra para mantener todavía mejor las carreteras y sobre todo cuando no tengo una vía alternativa, porque bueno, si tengo se supone que tengo un derecho constitucional a poder desplazarme y moverme con libertad. Si hoy por hoy para poder ir a casa de mis padres tengo que ir en carretera, me tendrán que dar dos opciones, la autopista y una carretera convencional. O sea, en definitiva, igual que la educación. Son caballos de batalla que utilizan los políticos, me da lo mismo, de cualquier partido, para al final ponerlos como escudo, para seguir teniéndonos a todos soyuzgados con impuestos y con una administración que hoy por hoy resulta tremendamente ineficiente. Aquí hemos tenido una batalla tremenda por la libertad y comentaba yo esta semana por teléfono a don Aurelio qué satisfacción he tenido esta semana cuando he visto un informe, que les voy a hablar de un informe nada menos que yo creo que la asociación con más prestigio que hay en las libertades a nivel mundial, de Amnistía Internacional. Que no lo han visto en los medios. No han visto Bueno, hay un informe demoledor de Amnistía Internacional que ha salido esta semana. Titula así, el propio informe: un ataque sin precedente a las libertades. Ataque global de los gobiernos contra la libertad de expresión. El informe lo pueden ver en la página de Amnistía Internacional. Y en él se denuncia todo lo que ha pasado a nivel mundial en libertades, en persecución de médicos disidentes, porque lo que ha pasado fuera de España ha sido tremendo, en cerrar medios, en cortar redes, etcétera, etcétera. Bueno, es un ataque sin precedentes. Lo ha hecho esta organización, que yo creo que tiene un prestigio internacional, pues que se está nombrando continuamente, Amnistía Internacional. ¿Cómo será? Todo estará tan controlado que no verán ustedes información en casi ningún medio. Yo hablaba esta semana con don Aurelio y digo, qué satisfacción estar en lo cierto. Les ruego que entren en la página de Amnistía Internacional, de verdad. Es un informe demoledor, no tenemos tiempo y quisiera también conocer la opinión, porque nos quedan 3 minutos, de don Aurelio y don Carlos, de bueno, la satisfacción personal de decir que estamos en lo cierto y que estamos percibiendo la realidad.
Sí, bueno, por puntualizar un poco lo que decía don Carlos, es cierto, hoy se sabe que los conciertos sanitarios con las entidades privadas reducen de manera muy considerable perdón, el costo de la sanidad, ¿no? Se sabe que están las cosas que se tratan en los hospitales privados mediante conciertos están como un 30 o un 40% por debajo del costo que representa la sanidad oficial. Eso es así, ¿no? Y dicho esto, efectivamente, yo creo que aquí lo hemos venido diciendo en cada reunión que hemos tenido, ¿no? Cómo han aprovechado y han utilizado la pandemia para recortar libertades, pero además de una manera absolutamente de todo tipo y arbitraria. Libertad de expresión, libertad de movimientos. Aquí hemos tenido estados prácticamente de excepción y todo resulta que ahora, porque incluso el Tribunal Constitucional ha dicho que eso era ilegal, ¿no? Y España no ha sido el peor, hay que también decirlo, ¿eh? No ha sido el peor país en esto. Parece que se han puesto de acuerdo los gobiernos. Vamos a ser también llama la atención, porque usted ve en Francia, por ejemplo, ahora, con la obligación de la vacunación. A nadie pueden obligarle a que se meta en... Pero si está la mitad de los puertos italianos parados y no lo están contando las televisiones. Una sustancia que se sabe que no es eficacia en la medida que decían, que todavía está en proceso de experimentación y que además tiene efectos secundarios marcados que incluso pueden conducir, en los casos muy excepcionales y que están predispuestos, puede conducir incluso a la muerte. Pero en cualquier caso no justifica nada la libertad. Y decía usted, pues ya no hay tiempo, ya lo sí, que para darle a don Carlos. Sí, decía usted, hablaba de los medios de comunicación, ¿en qué están? Oiga, pues están en un tema que dicen que al rey emérito le están dando sustancias para inhibir la testosterona, cuando resulta que esa sustancia es fundamental para el tratamiento del cáncer de próstata. Y el rey emérito ha sido operado de un cáncer de próstata o una hiperplasia de próstata. Y esa sustancia que se da efectivamente es para tratar eso. También coincide que, como es una sustancia que inhibe la testosterona, que es la hormona genuina masculina y que además es la impulsora del deseo sexual, las sustancias que se dan para eso son las mismas que se aplican, por ejemplo, a los violadores en las cárceles para la castración química. Pero resulta que los medios de comunicación están dándole ese sesgo todo, porque todo aquello que vaya a dar leña al mono de la monarquía sirve en este país. Don Carlos, silenciamiento y desinformación se llama el informe. La libertad de expresión, el informe de Amnistía Internacional, en peligro durante la pandemia de COVID-19. Lo vuelvo otra vez a juntar todo. Sanidad, falta de libertad. Nos ponen subida de impuestos, nos suben los impuestos en el azúcar porque es malo comer azúcar y tomar azúcar. Nos dicen lo que podemos ponernos o no tenemos que ponernos. O sea, la falta de libertad en todos los sentidos se está haciendo abrumadora. ¿Para qué sirve? Y además es que todos vamos contentos y aplaudiendo porque creemos, estamos renunciando a nuestra libertad, pensando que gracias a esa renuncia a las libertades vamos a tener otra serie de beneficios en nuestra salud y en nuestro beneficio como personas. Y nos estamos equivocando como sociedad. No he sacado los datos porque han salido los datos económicos de toda la pandemia. Y resulta que Suecia, que no tuvo ni confinamientos, ni el índice de vacunación, esto no tiene importancia, es de los más bajos, ha tenido el menor declive económico de toda Europa. Hay datos que son muy curiosos y que dan y quitan razón, pero no tenemos tiempo. Nos hemos dejado un montón de temas y lo siento. Don Carlos, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.